diferentes ministerios de la iglesia, cuestiones de enseñanza. Y este año Lalo Rioja Jr. y yo hemos estado trabajando también con los ministerios. Y el último tiempo que tuvimos con todos los ministerios que conforman la iglesia, hablamos de la necesidad de estarnos renovando y de seguir permitiendo ser transformados por Dios. Y utilizamos algunas escrituras, una de ellas fue Romanos 12:2. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Así conocerán la voluntad de Dios, que es perfecta. Entonces, a mí me queda muy claro, y creo que a todos, lo que dice la Escritura, que necesitamos dejar y permitir que Dios nos siga transformando en personas nuevas. Amén. Y eso solamente lo podemos hacer estando cerca de Él, teniendo una relación con Él. Y Lalo Rioja y yo nos reunimos la semana pasada o antepasada porque hemos visto que existe una necesidad en los discípulos, y no creo que nada más en los discípulos, en la gente que no está cerca de Dios. Existe una necesidad de retomar y de seguir siendo renovados en áreas que de repente no estamos tan bien, y una de ellas es estar cerca de Dios y entender que el llamado de Dios es a tener una relación con Él. Y pareciera que los miembros de la iglesia, aunque sabemos esto, nos enseñaron esto, hemos vivido con esto, a veces no lo estamos reflejando en nuestro caminar diario y dejamos de tener una relación con Él. Y se supone que a veces invitamos a la gente a estudiar la Biblia y a veces ni siquiera nosotros estamos haciendo eso como Dios nos lo enseña. Entonces, hermanos, necesitamos reconocer que hay cosas que a veces hemos dejado de hacer. Y lo increíble es que en lo básico, en nuestra relación con Dios, muchos tenemos todavía que seguir fortaleciendo eso y poder ayudar a otras personas a acercarse a Dios como lo hemos estado haciendo cada vez que estudiamos la Biblia. Entonces, de esto voy a hablar. Esto tiene que ver con lo que quiero compartirte el día de hoy, y aparte lo vamos a estar haciendo con los diferentes ministerios. Ya Lalo Rioja es el que va a participar, pero hemos estado ahí hablando acerca de algunas cosas que sería bueno que Dios nos dé dirección siempre a través de su palabra. Entonces, les pido que me ayuden a poner esto en manos de Dios. Me acompañen a orar, por favor. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos. Queremos pedirte, Señor, que estés con nosotros. Ruego que tu Espíritu Santo, Señor, esté en control de las cosas que voy a compartir el día de hoy, que vienen de tu palabra. Ruego, Señor, que podamos tener corazones receptivos a tu mensaje, que podamos arrepentirnos, Dios, en las cosas que necesitamos hacerlo. La verdad es que necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu dirección, de tu amor, de tu compasión, de tu misericordia, Dios. Quédate con nosotros y pongo esto en tus manos, y todo esto te lo pido, oro y suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a iniciar en el Salmo 40, si me acompañas, por favor, al Salmo 40. Cuando llegues ahí, amén, por favor. Salmo 40, verso 8. Salmo 40, verso 8. Amén. Fíjate lo que dice el salmista: a mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Llevo tu enseñanza en el corazón. Amén. Entonces, ¿cuál es la convicción del salmista? Según el versículo que acabamos de leer, su convicción es hacer su voluntad. Pero no nomás hacer, en esta versión dice que le agrada.
En otras versiones dice, me complace hacer tu voluntad. Y esa es una convicción que está expresando el salmista. Pero después dice, llevo tu enseñanza en el corazón. ¿Quiénes de aquí podrían así decir lo mismo que expresa el salmista? Me agrada hacer tu voluntad. Me complace hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque llevo tu enseñanza en el corazón. ¿Alguien podría decir eso? Podría levantar la mano así. A mí me encanta, me agrada, me satisface hacer tu voluntad. Pareciera que no es fácil decir eso. ¿O sí? No, ¿verdad? Porque hay que vivirlo, hay que reflejarlo en nuestra vida. Y a veces pareciera que pues, no siempre reflejamos que nos agrade hacer la voluntad. Y parece que a veces no siempre reflejamos que llevamos la Biblia y la enseñanza en el corazón, como lo expresa el salmista. Entonces, yo veo que el salmista, el hacer la voluntad de Dios, es derivado o consecuencia de ¿qué? De llevar su palabra en el corazón, de tenerla presente, de estudiarla, de meditarla, de ir a la Biblia. Cuando hacemos eso, creo que todos lo hemos vivido, la Biblia nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Pero cuando no, pareciera que no. Entonces, yo decía, a ver, el salmista está expresando que le agrada hacer su voluntad. Y lo refleja en su salmo, pero estaba analizando el inicio del Salmo 40, este mismo salmo, en el verso 1, y me gustaría que vayamos ahí para entender por qué el salmista en el verso 8 expresa que le agrada hacer la voluntad de Dios. Y en el verso 1 y en el verso 2 hay cosas ahí que pudiéramos aprender y que nos pudieran ayudar en todo esto. En el verso 1 del Salmo 40 dice el salmista: puse mi esperanza en el Señor, y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fuerza mortal, me libró de hundirme en el pantano, afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas, hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Amén. Entonces, el salmista comienza el salmo diciendo: puse mi esperanza en el Señor. Y él, al poner su esperanza en el Señor, lo expresa, encuentra la respuesta de Dios a las situaciones que él estaba viviendo y que había planteado a Dios. ¿O no? Eso refleja el versículo 1 y 2. Entonces, esto nos enseña a todos que necesitamos confiar en Dios y que necesitamos reconocer cómo es nuestro estado espiritual a veces cuando nos acercamos a Dios. Me llama la atención que en el verso 2, en la Nueva Traducción Viviente, dice: se fijó en mí y oyó mi clamor, me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Así lo traduce. Entonces nos hace ver la condición en que se encontraba cuando él se acerca a Dios y pone su esperanza en el Señor. Y como consecuencia, la respuesta del salmista, ¿cuál es? Dice en el verso 3: hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Amén. Eso genera en nosotros lo que Dios produce. O sea, hace que de nosotros salga un canto nuevo, o que cambie nuestro corazón, o que cambie nuestra manera de pensar. ¿Derivado de qué? De poner nuestra esperanza en Dios.
Y lo increíble es que esto no nomás nos pasa a nosotros. Continúa diciendo el salmista, muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Feliz el hombre que confía en el Señor y no busca a los insolentes ni a los que adoran a dioses falsos. Entonces, la consecuencia de eso es que la gente alrededor de nosotros, ¿qué pasa? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Dios escucha nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras súplicas. ¿Qué pasa en la gente alrededor de nosotros? Lo nota, se refleja. Y por ahí de repente, oye, ¿qué te pasó? ¿Y qué hiciste? Y ya no estás igual que antes. ¿Y qué hiciste? Mira, me acerqué a Dios. Empecé a ir a una iglesia. Empecé a estudiar la Biblia. Y muchos hacen eso. Empiezan a poner su confianza en Dios y no en otras cosas. O no en otras personas. Y continúa el salmista diciendo cosas increíbles. Lo que dice en el verso 5, a mí me impacta mucho esta declaración del salmista. Señor y Dios mío, muchas son las maravillas que tú has hecho y las consideraciones que nos tienes. Nada es comparable a ti. Quisiera anunciarlas y hablar de ellas, pero son más de las que puedo contar. Cuando tú te empiezas a acercar a Dios, empiezas a ver el poder de Dios en la Biblia, y no nomás en la Biblia. ¿En quién más? En ti, en ti. Y te das cuenta de lo que Dios va haciendo en ti y de las maravillas que Él ha hecho. Hace algún tiempo nos juntamos en el sector de Manuel y Noemí, estuvimos ahí en la casa de Matías y compartimos una escritura, que es el Salmo 104, verso 4. Y dice, ¿cuántas cosas has hecho, Señor? Todas las has hecho con sabiduría. La llena está de todo lo que tú has creado. Y el Salmo 104 está lleno de lo que Dios ha hecho y ha creado. Porque lo ha hecho con sabiduría. Y cuando te das cuenta de eso, ¿qué pasa en ti? Te maravillas del poder de Dios y de lo que hace Dios en la Biblia, en ti y en lo que puede hacer también en los demás. Entonces, todo eso sirve como preámbulo para que después el salmista, después de pasar y de tener una situación difícil, diga, a mí me agrada hacer tu voluntad. ¿Y por qué? Porque llevo tu enseñanza en el corazón. Pero al principio no decía eso, ¿sí? No, eso fue consecuencia. Después, primero tuvo que confiar en Dios, acercarse a Dios, agradecer a Dios lo que había hecho por él, mostrar gratitud con un canto de alabanza y haciendo que los demás también se contagiaran y confiaran en Dios. Y yo creo que eso necesitamos estar haciendo cada uno de nosotros, y que la gente se siga dando cuenta de lo que Dios sigue haciendo en nosotros para que puedan confiar en Él. A mí me agrada hacer tu voluntad. Me agrada hacer tu voluntad, me complace hacer tu voluntad, como dicen otras versiones. El año pasado compartí con los ministerios una clase que se llamó Que se haga tu voluntad y no la mía. Y tomábamos como base el pasaje de Jesús, cuando, previo a que fuera crucificado, Él fue a Getsemaní y dijo, Padre mío, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y veíamos que esas palabras de Jesús las dijo previo a que Él fuera crucificado. Que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Pero si conoces la vida de Jesús, Jesús reflejó eso desde el inicio de su ministerio. Desarrolló la convicción desde el inicio de hacer la voluntad de Dios y no la de él. Y lo dejó muy claro cuando fue tentado por el diablo 4 veces. Siempre respondiendo con la convicción de hacer la voluntad de Dios y no de caer en las tentaciones. Y compartíamos en aquella ocasión que nosotros a veces cuando llegamos a la iglesia o estamos en la iglesia, tenemos la convicción que tenía Jesús de hacer la voluntad de Dios y no la de él. Pero igual, a veces pasan cosas en nuestra vida, en nuestro cristianismo, que como que nos inclinan más a hacer mi voluntad que la de Dios. Y cuando andamos en debilidad espiritual, cuando no leemos la Biblia, cuando no nos acercamos a Dios, cuando dejamos venir a las reuniones, pareciera que es cuando nos inclinamos más ¿a qué? A hacer mi voluntad. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que me satisface, lo que me gusta, aunque eso vaya en contra de lo que Dios nos enseña. Entonces, a veces existe un conflicto, ¿no? O pareciera en ocasiones que puede existir un conflicto entre hacer la voluntad de Dios y mi voluntad. Entonces, ¿de qué dependerá que nos inclinemos a hacer la voluntad de Dios más que mi voluntad? El Salmo 48 tenemos la respuesta. ¿O no? ¿De qué va a depender? De que llevemos la enseñanza en nuestro corazón. Eso va a depender. Porque si no llevamos la enseñanza en el corazón, difícilmente nos vamos a inclinar a hacer la voluntad de Dios. Entonces, es a lo que invitamos a las personas. Si tú no eres miembro de la iglesia, pues es a lo que te invitamos, a que estudies la Biblia y que Dios ponga en tu corazón el deseo de hacer su voluntad. ¿Derivado de qué? Pues de acercarte a Él y de tener presente su palabra todos los días. ¿Por qué? Porque frecuentemente no lo hacemos así. Nos inclinamos a veces más a hacer tu voluntad. Entonces, analizando esto, hay un salmo que es el Salmo 19, que nos hace ver qué produce en nosotros la palabra de Dios. Porque volvamos, no nos perdamos. El salmista expresa: me agrada hacer tu voluntad, ¿derivado de qué? De llevar tu enseñanza en el corazón. Ahora, en el Salmo 19, el salmista expresa las consecuencias y los beneficios que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, todos, cuando vamos a la Biblia. Entonces te pediría que me acompañarás al Salmo 19, Salmo 19, verso 7, amén. Salmo 19, verso 7. Amén. Dice: la enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El mandato del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino, son más dulces que la miel
del panal son también advertencias a este siervo tuyo y le es provechoso obedecerlas. Amén. Entonces, el salmista comparte en el verso 7, dice, la enseñanza del Señor es perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que sea perfecta. No tiene fallas, no tiene errores. Y para que te des cuenta que la enseñanza del Señor es perfecta, ¿qué tienes que hacer? Pues leerla, estudiarla, meditarla, analizarla. Eso tenemos que hacer. Y yo creo que muchos nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Cada vez, con tanto tiempo que hemos ido a la Biblia, estamos seguros y convencidos de esto, ¿o no, hermanos? ¿Sí, no? Pero yo espero que no dudes de esto. Bueno, y si dudas, ahí necesitamos ayuda de Dios. Él dice, la enseñanza es perfecta. La semana pasada, la charla que dijimos, mi esposa y yo no estuvimos aquí, estuvimos en otro lado, teniendo un tiempo ahí especial. Y nos compartieron una clase acerca de la identidad de Jesús. Y todos nos quedamos así, con la boca abierta, de ver cómo la Biblia es perfecta. Nos hablaron acerca de algunas profecías y de cómo toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, hablaba de Jesús, desde el Antiguo. Y fue una clase increíble, de hecho estuvo así media larga, tuvimos ahí que tomar 2 breaks, pero todos nos quedamos maravillados, toda la charla, toda. ¿O no, charla de solteros? ¿Sí, no? Digo, échame porras. No lo están diciendo nomás por decirme que sí. No, de veras, estuvimos hablando y nos quedamos maravillados, porque volvimos a confirmar que la Biblia es perfecta. Y dice en otras versiones, es perfecta porque da nueva vida, o infunde nuevo aliento, dice otras versiones, o reaviva el alma, ¿o no? Dice, la enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. ¿Cómo es que da nueva vida la enseñanza de Dios? ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo da nueva vida? Pues obedeciéndola, ¿no? Digo, leyéndola, pidiéndole a Dios que nos ayude a hacer su voluntad. Así es como da nueva vida. Hay una escritura de Mateo, en donde vemos qué hace Dios en nosotros para que la Biblia nos dé nueva vida. Y en Mateo 13:13 dice Jesús, por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran, pero no ven, escuchan, pero no oyen, ni entienden. Entonces, Jesús les está diciendo o nos dice que a veces podemos mirar, pero no vemos esto. Podemos escuchar, pero no oímos esto. Y por eso les hablaba a las personas por medio de parábolas. ¿Para qué? Para que a través de enseñanzas sencillas la gente pudiera ver y mirar esto. ¿O no? Entonces, Dios
nos da el entendimiento. ¿Para qué? Para mirar y ver su palabra y para escuchar y oír su palabra. ¿O no? Sí, amén. Dios nos da el entendimiento. Dios es el que nos abre los ojos. ¿Cuántas veces muchos de nosotros íbamos a la Biblia y no pasaba nada? ¿Cuántas veces muchos de nosotros escuchábamos de la Biblia y no pasaba nada? Pero nos acercamos a Dios y Dios nos abre los ojos y nos abre los oídos para ver esto que tiene poder, porque es palabra de Dios. Entonces, nosotros antes no nos, o sea, podíamos ver y oír y no pasaba, o sea, no había ningún efecto en nosotros. Y muchos de nosotros estábamos así por años, cegados espiritualmente. Pero gracias a Dios, Él abrió nuestros ojos y destapó nuestros oídos. Y ahora podemos ir a la Biblia y Él nos ayuda a ver y a oír lo que Él quiere que veamos y lo que Él quiere que escuchemos. Entonces, hay que acercarse a la Biblia, porque si no, pues no hay otra forma. Esto es personal. Podemos venir a una reunión como esta, nos hablan de la Biblia, de las Escrituras, y amén, qué bueno. Eso nos ayuda. Pero recuerda, el llamado es a tener una relación con Dios. No nomás a venir a la iglesia y escuchar algunas escrituras y ¡ay, qué bonito! Y muy bien, y ya está ahí. Y eso necesitamos tomarlo todos, incluyendo los discípulos. Cada uno de nosotros necesitamos de veras retomar eso. Yo debo reconocer que necesito retomar muchas cosas. Que de repente así como que me sigo resistiendo a oír y a ver lo que Dios me dice en su palabra. Y eso no me hace sentir bien, ¿eh? O sea, cuando tú reconoces eso, de verdad es que no es fácil, pero es algo que necesitamos. ¿Por qué? Porque dice su palabra, nos da nueva vida, da aliento al alma, infunde el espíritu. ¿Amén? También dice, el mandato del Señor es fiel porque hace sabio al hombre sencillo. No voy a profundizar en todos los versículos, voy a analizar nada más algunos de ellos. En el verso 8 dice el salmista, los preceptos o mandatos del Señor son justos. ¿Por qué? Porque trae alegría al corazón. El mandato del Señor es puro y llena los ojos de luz. Amén. Dice que la Biblia trae alegría al corazón. Y también dice que llena los ojos de luz. ¿De cuál luz? La luz de Dios. Sí, ¿no? De la luz de Dios. Porque a veces no estamos en la luz, estamos en la oscuridad. Cuando estamos en la oscuridad y nos acercamos a Dios, Dios nos llena de luz. En esta parte yo analizaba y en mi caminar como cristiano, que ya son varios años, híjoles, pues es un montón de pruebas y de desafíos en tu vida espiritual que siempre te llevan a hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Y esto ha sido y es una constante y va a seguir siendo hasta que ya Dios diga hasta aquí en mi vida. Entonces, en todo este caminar, ya lo he compartido muchas veces, pues pasas por tiempos difíciles.
donde tu corazón no está tan animoso ni tan alegre, donde a veces parece que hay más frustración que alegría, más preocupación que esperanza, más desánimo que ánimo. Y así ha sido mi caminar como cristiano. Pero lo cierto también es que cuando yo paso eso, yo voy a la Biblia y es una convicción que gracias a Dios no he dejado de tener. Y Dios cambia mi sentir. Y a veces tarda, me resisto a eso y no es así tan pronto. A veces sí, pero a veces no. A veces tardo en permitir que Dios trabaje en mí. Pero tarde o temprano Dios siempre me hace ver y cambia mi sentir. Y eso siempre sucede cada vez que voy a la Biblia. Y no nomás cada vez que voy a la Biblia, de repente con mi esposa y que frecuentemente me recuerda cosas. Sí, pero a ti te falta esto. Y sí, sabes de la Biblia, pero te hace falta esto. Y sí, me hace falta eso y mucho. Y de verdad, no es agradable darte cuenta de eso cuando tu esposa te lo dice. Y no nomás tu esposa, muchas otras personas, ¿no? Entonces, yo he encontrado escrituras, y te voy a compartir algunas de ellas, cómo Dios cambia mi sentir cada vez que voy a ellas. Y una de ellas es Habacuc. ¿Sí ubicas? Sí, ¿verdad? O sea, ya también te ha cambiado a ti tu corazón, Habacuc. No nomás a mí, o sea, a todos nos cambia lo que dice Habacuc en el capítulo 3, verso 17. Sí, verso 17. Entonces, pues vamos, ¿no? Vamos a ver qué dice Habacuc. Está, me parece que entre Nahum y Zacarías, los profetas menores. Habacuc 3. Amén. Entonces vamos a recordar, si no, para que sepas lo que dice Habacuc en la parte final de su libro. Dice: entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré, aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos, ni los olivares. Aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos. Porque el Señor me da nuevas fuerzas. Da a mis pies la ligereza de siervo y me llevas a las alturas donde estaré alzado. Amén. Me llenaré de alegría a causa del Señor y mi Salvador. No es fácil decir eso, Y más cuando dice: le alabaré aunque no florezcan las higueras. Ni den fruto los viñedos ni los olivares. Esta escritura la compartí hace como más de 2 años en los ministerios. Y es increíble lo que refleja Habacuc, pero si tú lees Habacuc desde el inicio, así como el salmista en el verso 40, Habacuc no estaba así con la disposición de alabar a Dios con alegría. ¿Cómo empieza Habacuc? ¿Hasta cuándo, Señor, escucharás mis gritos? ¿Hasta cuándo estaré viendo esta violencia? ¿Hasta cuándo los caldeos van a seguir persiguiéndonos? Puras quejas y quejas y quejas de Habacuc a Dios, hasta el grado de cuestionar la existencia de Dios.
Señor, ¿acaso no existes tú eternamente, mi Dios santo e inmortal? O sea, destrucción, violencia, peticiones, ruegos de Habacuc hacia Dios, y no veía que pasara nada. Y se queja, y es que los caldeos son como el pescador con los peces, y los peces se alegran cada vez que ven las redes, y así los caldeos se alegran cada vez que nos pescan, y puras quejas. Y a veces así somos nosotros, puras quejas. Y es que tengo que ir acá, y es que está muy lejos, y es que porque hasta allá, y es que la charla, y es que el líder, y es que la iglesia, y es que mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi hermana, mi tío, mi abuelo, el perro, etcétera. Puras quejas. Así somos, unos más que otros. Y así estaba Habacuc. Puras quejas y quejas y quejas. Pero llega el momento en que ya hizo su catarsis emocional. Y dice Habacuc, ya que terminó de quejarse, dice: estaré atento y vigilante como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. Entonces ya cambió su actitud quejosa. Dice que iba a esperar la respuesta del Señor a todo lo que se había quejado. Y Dios le responde. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Le dice: el Señor me contestó en el verso 2 del capítulo 2. Dice: escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de corrido. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará el momento preciso. Cuando yo compartí esta parte de la Escritura, híjoles, qué difícil es, porque vamos a Dios de situaciones que nos pasan, a veces cosas muy fuertes, que nos hacen perder toda esperanza y confianza en Dios. Y todavía Dios diciendo: a ver, sabes que mira, esto va a pasar, pero todavía no va a llegar el momento, tú tienes que esperar. Híjoles. De repente mi esposa piensa así de mí: ¿cuánto más tengo que esperar para que Heriberto cambie su corazón? Muchas cosas. Y es bien frustrante. Entonces Dios es así, O sea, de repente te dice: sí, mira, sí va a pasar esto, pero espera, porque todavía no es el momento. Y pues Habacuc esperó. Pero en esa espera, Dios le mostró cosas increíbles a Habacuc. Necesitas estudiar Habacuc, de veras. Si no lo has hecho, lee Habacuc. Y Dios le muestra todo lo que iba a hacer en contra de los caldeos y cómo iba a mostrar su poder, a tal grado de que la actitud de Habacuc cambió. Y en el verso 3 dice: estoy plasmado, estoy maravillado de todas las cosas que he oído acerca de ti. O sea, ¿cómo cambió el sentir de Habacuc cuando en ese tiempo de espera Dios le mostró todo lo que iba a hacer? Y la actitud de Habacuc cambió. Y termina Habacuc diciendo en el verso 3: al oír todo esto tuve miedo, mis labios se pusieron a temblar, mis piernas dejaron de sostenerme y todo mi cuerpo perdió fuerzas. Aún así, esperaré tranquilo el día en que Dios ponga en angustia al ejército de nuestros opresores. ¿Cómo se quedó Habacuc? Dice: tuve miedo, mis labios se pusieron a temblar, mis piernas dejaron de sostenerme y todo mi cuerpo perdió fuerzas. O sea,
como derivado de lo que Dios es capaz de hacer. Se quedó así, sí, pasmado. Y después dice: me llenaré de alegría a causa del Señor, mi Salvador. Le alabaré, aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos, ni los olivares. Aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos. Eso, dicho de otras formas, yo comentaba en aquella ocasión, es como decir: le alabaré aunque mi esposo no cambie, aunque mis papás me sigan regañando, aunque me asalten y me roben todo lo que tengo, aunque no llegue la quincena. Dicho de otras formas, es eso. Pero pareciera que cuando no vemos las cosas que esperamos, híjoles, a veces no es fácil alabar a Dios. Pero el salmista no. Pero para llegar a eso tuvo que pasar un proceso en el cual se empezó acercándose a Dios, quejándose y quejándose. Y después Dios le mostró. Entonces, todo eso puede pasar en nosotros si hacemos lo mismo, hermanos o persona que nos acompañas. Dios puede darle alegría a nuestro corazón, como dice la Biblia, y llenarnos los ojos de luz. Salmo 23 es otro de mis salmos que cambian mi corazón. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me... Qué increíble es darte cuenta que tenemos a Dios como un pastor. ¿Y qué hace un pastor? Cuida de sus ovejas, las alimenta, las pastorea, a las ovejas, al grupo de ovejas. Pero para que nos cuide y nos alimente, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar en el rebaño. Si no, ¿cómo? Si no estamos en el rebaño, pues no nos va a pastorear, no nos va a cuidar, no nos va a alimentar. Pero a veces te alejas del rebaño, difícilmente vas a ver a un pastor así, a Dios como un pastor. En verdes prados, fíjate, imagínate un escenario así. En verdes prados me hace descansar. De repente tener un día o tal vez semanas difíciles, te acercas a Dios y es como estar en verdes prados. ¿Lo hemos experimentado o no? Sí, ¿no? No creo que nada más David haya experimentado esto. Dice: a las aguas tranquilas me conduce. Imagínate un escenario, tal vez de esos ríos caudalosos que llevan un montón de corriente. Cuando termina la zona caudalosa, ¿cómo es el río? Tranquilo. Pues a veces tenemos días, semanas, así como que en un río caudaloso, ajetreado, agitado, cosas aquí, cosas allá. Pero cuando vas con Dios, te lleva así a las aguas tranquilas. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Eso causa alegría en el corazón. A mí me causa alegría cada vez que voy al Salmo 23. Entendiendo que siempre hay preocupaciones y cosas difíciles, y vas a Filipenses 4:1. ¿Qué pasa cuando vas a Filipenses 4:1? No se aflijan por nada, preséntenlo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que puede el hombre entender.
Y esa paz cuidará sus corazones por medio de Cristo Jesús. Amén. Amén. A veces pareciera fácil no aflijarse por nada. Y no es fácil. Pero la Biblia nos lleva a eso. Dice, hey, no te preocupes, no te aflijas. Ve a Dios en oración y dale gracias. Y Dios te dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esa paz cuidará tus corazones por medio de Cristo Jesús. A mí me causa alegría cada vez que voy a escrituras como estas. Y hay muchas otras, muchas. Pero es consecuencia de ir a la Biblia, y la Biblia siempre tiene escrituras ahí idóneas para situaciones que estamos pasando, sea cual sea la situación. ¿Cómo termina el salmista los versos que leímos al principio? Dice en el verso 10 del Salmo 19. Salmo 19, verso 10. Dice, son de más valor que el oro fino. Son más dulces que la miel del panal. O sea, que las enseñanzas de Dios, el salmista las está comparando con ¿qué? Dice, son de más valor que el oro fino. Compara las enseñanzas de Dios, las enseñanzas de la Biblia, con el oro, con algo que es muy valioso y apreciado y de mucho costo. Es más valioso que el oro. Hay paladares, yo no soy uno de ellos, pero hay paladares muy dulces, que les fascina lo dulce. Los chocolates y los dulcecitos y la miel. Bueno, a mí me gusta mucho la miel, casi siempre hay miel en casa. Y dice, es más dulce que la miel. Así compara el salmista a la Biblia, que tiene más valor que el oro fino y es más dulce que la miel. Cuando algo es de valor para ti, se refleja en la prioridad que le des a eso. Y yo creo que necesitamos todos darle más valor a la Biblia y a sus enseñanzas. Todos. Y eso se debe de reflejar en la prioridad que le damos a ir a esto. Porque resulta que de repente suele fácil decir, es que me cuesta leer la Biblia. Y no lees la Biblia. Entonces hay que darle más valor a lo que Dios nos muestra aquí. ¿Por qué? Porque si no te pierdes de todo esto que te acabo de compartir. O nos perdemos, o muchas veces pasa. ¿Amén? Entonces, no es fácil hacer la voluntad de Dios. Para eso necesitamos, como dice el salmista, llevar la enseñanza de Dios en nuestro corazón. Y la enseñanza de Dios es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque da nueva vida, porque infunde nuevo aliento, reaviva el alma, porque hace sabio al hombre sencillo, porque trae alegría al corazón, porque nos llena
los ojos de luz. Amén. Entonces espero que todo esto a todos los presentes nos lleve a ir más a la palabra de Dios. Amén. Gracias.